Creo yo que como tal este video no merece ninguna presentación, ya que en este mismo video vamos a ver la continuación del iceberg de Left 4 Dead 2. Un video donde vamos a añadir más niveles al iceberg que ya habíamos subido anteriormente de Left 4 Dead, pues esta vez vamos a añadir niveles extra. Y recuerden que este video está hecho en colaboración con nuestro amigo Saxtilo, su canal y todo lo que hace aquí abajo en la descripción. Recuerden que ustedes pueden comentar alguna otra cosa que tengan acerca de Left 4 Dead, quieran corregir algún punto del iceberg o quieran decir alguna cosa. Y si no saben con qué comentar, la palabra del día para que comenten será mob. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dejarle tu like en este video. Y ahora sí, vamos a comenzar. La Agencia Civil de Emergencia y Defensa, mejor conocida como la SEDA, fue una organización que se encargó de contener el virus de la gripe verde y evacuar a la población civil en el universo de Left 4 Dead, durante las primeras semanas de la infección, estando presente en casi todas las campañas que los supervivientes visitan en la primera y en la segunda entrega, resaltando su breve participación en la crisis de la gripe verde al estudio de dicho virus y tratar de mantener a salvo a los civiles de la infección. La agencia cuenta con un equipo funcional, personal capacitado y política en contra de las armas de fuego, esto para la mayoría de las organizaciones que colaboran con ellos, pero con ciertas excepciones con el ejército y sus distintas ramas. No se sabe mucho de sus acciones previas a la gripe verde, y tampoco un reporte oficial de su papel en aquel desastre. Lo que sí está claro es que actualmente la SEDA se encuentra diezmada y relevada de su cargo como agente principal en la contención del virus, pues sus esfuerzos por afrontar la crisis terminó en un completo fracaso debido a su ineptitud. La gripe verde, comúnmente conocida como la infección, es el nombre dado al virus desconocido que causó la actual epidemia en el universo de Left 4 Dead. El virus convierte a los afectados en seres parecidos a un zombie, lo que los hace increíblemente homicidas. En raros casos los infectados no se convertirán, y en su lugar se convertirán en portadores. Biológicamente la gripe verde parece ser un patógeno similar a la rabia, y la designación de la SEDA del virus como una forma de gripe parece ser no más que un simple encubrimiento para evitar el pánico masivo. Se desconoce el origen del virus de la gripe verde, aunque se especula que proviene de experimentos con armas bioquímicas. En términos de contención, es probable que el virus de la gripe verde sea de nivel 4 de riesgo biológico. En el año 2009, un grupo de personas se juntaron para realizar un boicot hacia Left 4 Dead 2. Este mismo grupo de personas se habían comprometido a boicotear el próximo lanzamiento de Left 4 Dead 2 el día 17 de noviembre del año 2009. Estos mismos, a través de su página oficial en Steam, habían reunido un manifiesto que describía el consenso básico de muchos miembros de nuestra comunidad. Este mismo grupo fue creado por los usuarios Zero Truster y The Cracker. Hasta el día de hoy cuentan con un total de 11,000 miembros activos. Estos mismos reconocían que Valve era una empresa con necesidades financieras y no podían esperar a sobrevivir sin un lanzamiento de nuevos juegos, además de que estos mismos no podían emitir un juicio sobre la calidad de Left 4 Dead 2 hasta su lanzamiento, y sobre todo reconocían que Left 4 Dead 1 fue y es un juego de calidad que merece elogios de toda parte de la comunidad gamer. Este mismo grupo, a través de este boicot, estaban comprometidos a hacer que Valve cumpliera sus promesas con las actualizaciones gratuitas y continuas para Left 4 Dead 1, además de mantener unida a la comunidad de Left 4 Dead para mejorar la calidad de los juegos en línea, asimismo como apoyar el modelo de actualizaciones continuas que Valve ha estado estableciendo con sus productos básicos como Team Fortress 2. Estos mismos creían que el lanzamiento de Left 4 Dead 2 como una secuela independiente dividiría a las comunidades y disminuiría la calidad de los videojuegos multijugador, además de que el contenido anunciado de Left 4 Dead 2 no garantizaba una secuela independiente a precio completo, y en cambio debería convertirse en actualizaciones gratuitas o de otro tipo para Left 4 Dead 1. Además de esto, creían que Left 4 Dead 1 aún no había recibido el soporte y el contenido que Valve había declarado repetidamente que se les entregaría de forma gratuita, y que además el lanzamiento de Left 4 Dead 2 hará que Left 4 Dead 1 sea una compra obsoleta y una pieza de software inferior después de solo un año de su lanzamiento. Estos mismos, después de decir todo esto, solicitaban que Valve cumpliera con su compromiso de lanzar el contenido periódicamente y con
continua para Left 4 Dead 1. Además de eso, los miembros del boicot de Left 4 Dead 2 estaban comprometidos y prometían abstenerse a comprar Left 4 Dead 2 hasta que atiendan las solicitudes que habían pedido para el primer juego. Pero como todos ya sabemos, el boicot hacia Left 4 Dead 2 terminó el día 21 de octubre del año 2009 con un emotivo mensaje final donde se nos enmarca el recorrido y todo lo que lograron con esto. Y si quieren leer este mensaje, en la descripción se los dejo. James Romlin French fue un presentador de radio, actor de doblaje, escritor y productor estadounidense, que escribió y produjo más de 803 programas de radio y prestó su voz al padre Gregory en el videojuego del año 2004 Half-Life 2, así como otros varios papeles en títulos de Valve, como William Bill Overbrook en la franquicia de Left 4 Dead y el Titán Anciano en Dota 2. Este actor lamentablemente falleció el día 20 de diciembre del año 2017 a sus 89 años en Seattle, Washington. En paz descanse este gran y querido hombre. Back 4 Blood es un videojuego de disparos en primera persona del año 2021 desarrollado por Turtle Rock Studios y publicado por Warner Bros. Games. Back 4 Blood fue desarrollado por Turtle Rock Studios, además de que incluía a 7 de los desarrolladores originales que trabajaron en Left 4 Dead 1. Según el equipo de desarrollo, Back 4 Blood presenta una historia más expandida que los juegos de Left 4 Dead y tiene un tono más edificante que otros juegos de zombies. Phil Roth, el director creativo del juego, agregó que los cleaners son más seguros y capaces a diferencia de los hombres comunes de Left 4 Dead. El equipo incluyó los sistemas de cartas porque sintieron que pueden mantener a Back 4 Blood dinámico y desafiante para los jugadores veteranos. Además de eso, Turtle Rock Studio agregó un modo clásico, una experiencia más accesible que elimina las cartas para los nuevos jugadores. Todo esto sobre el papel suena bastante bonito, ¿verdad? Pero con lo que no contaban los de Turtle Rock Studio es que en enero del año 2023 Turtle Rock Studio habría decidido eliminar todo el contenido futuro para Back 4 Blood, así como trasladar sus recursos de desarrollo, actualizaciones y demás cosas de contenido adicional para Back 4 Blood para un nuevo juego que estaban creando. O sea que básicamente lo abandonaron por completo. El crowning es una técnica para eliminar a una witch de un solo disparo. Para poder realizar esto tenemos que estar poco menos de 2 centímetros de la witch y poder acertar todos los perdigones de una escopeta, ya sea de bombeo o automática, en el pecho, espalda o cabeza, aunque siempre va a ser más fácil poder acertar en el pecho o en la espalda. En la cabeza va a ser más complicado, y si fallamos el tiro, ten por seguro que estamos muertos. El día martes 14 de septiembre del año 2010, Valve lanzó por primera vez las 4 partes del cómic de El Sacrificio. El Sacrificio revela los eventos durante el final de la campaña Blood Harvest y muestra varias partes de la historia de Left 4 Dead de los 4 supervivientes, justo después del comienzo de la gripe verde. Este cómic es considerado canon por Valve dentro de la historia original de Left 4 Dead 1, además de que incluía la muerte de Bill una semana después de Blood Harvest, como se vio en la campaña de The Passing. En la parte 1 del cómic podemos ver los eventos al final de la campaña Blood Harvest, mientras los supervivientes están luchando por llegar al rescate 9, además de que se nos muestra un pequeño flashback de la vida de Luis durante la gripe verde. En la segunda parte continúa desde la primera parte, 2 días antes en Millhaven, donde podemos ver por primera vez al teniente Mora y al sargento Downey discutiendo sobre la seguridad de la base, además de que en este ya podemos ver a Luis y a Francis encerrados en una habitación sellada, así como la recolección de muestras de Zoe. En la tercera parte podemos ver cómo los infectados están invadiendo Millhaven, con los 2 grupos de supervivientes reuniéndose en la armería donde se equipan para salir de ese lugar, así como el grupo de supervivientes logrando escapar de la base. Y ya en la última parte se nos muestra el recorrido que los supervivientes están realizando hacia el sacrificio, la última parte, y donde Bill se sacrifica para salvar a sus compañeros. La Jukebox es una rocola que podemos encontrar en ciertas campañas, en la cual podemos poner música entre varias canciones que esta tiene los soundtracks de los Midnight Riders escuchados en el final de la campaña Feria Siniestra. 1, 2, 3, 4. Así como la canción Save Me Some Sugar, igualmente de los Midnight Riders.
al I Want for Christmas, igualmente de los Midnight Riders, además de poder encontrar 2 easter eggs en esta misma rocola. Si buscamos bien, podríamos escuchar la canción Still Alive de Portal 1. Así como la canción Brain Your Brains de Jonathan Coulton. Hey, Tom, it's Bob. Aunque estas otras 2 canciones las podríamos encontrar con muy pocas probabilidades, y cuando activemos la rocola, nos va a llegar una horda de infectados. Esta es una teoría bastante popular donde se nos ha dicho que el Boomer fue el primer infectado especial, ya que este supuestamente era el paciente cero, además de ser el encargado de tener la infección en su cuerpo y esparcirla durante los primeros días de la infección de la gripe verde. Esto en cierta forma podría tener un poco de sentido, ya que durante el primer capítulo de Left 4 Dead 2 podemos ver cómo la Seda estaba estudiando la gripe verde, además de que estos se encontraban estudiando al Boomer. Pero en sí, ¿esta teoría tendría sentido? De cierta forma, no hay manera de saber si el Boomer fue o es el primer infectado especial, esto debido a que otro infectado especial también puede estar involucrado en esto, y además de que si la infección se transmite por el aire, el Smoker gracias al humo que deja cuando este muere, y además de que los forúnculos que tiene en su cuerpo a veces son capaces de liberar esporas del virus de la infección, también podría ser considerado el primer infectado especial de Left 4 Dead, así también considerado el paciente cero, pero de cierta manera no se sabe cuál fue el primer infectado especial de Left 4 Dead, solamente se queda en especulaciones y en teorías. El superviviente caído o Fallen Survivor es uno de los infectados poco comunes más raros dentro del juego. El superviviente caído fue una de las pocas personas que intentaron hacerle frente a la infección, al igual que los protagonistas del primer y segundo juego. Estaba bien equipado desde el comienzo de la infección, pero por desgracia no pudo ser inmune a la infección y terminó siendo una víctima de esta. A diferencia de los infectados comunes y especiales, este rara vez ataca, y de hecho huirá de nosotros hasta el punto de perderlo de vista debido a los suministros que nos proporcionan, ya sean molotovs, bombas caseras, píldoras, botiquines o incluso adrenalinas. Este además de tener una gran cantidad de puntos de salud, hasta el punto de que es capaz de recibir daños de escopeta de corredera o escopeta cromada en todo su cuerpo y no morirá de ninguna forma. La única forma de matar a este infectado es con armas cuerpo a cuerpo o con armas explosivas. El superviviente caído viste un atuendo de la milicia con una camisa gris, a veces puede ser azul, blanca o verde, y 3 cinturones de munición con una correa visible, en la cual lleva una molotov, una bomba casera, píldoras, etc. Además de que suele llevar de ropa también unas botas de color café, un sombrero gris o verde, una funda para pistola en la pierna derecha, suele tener su ojo y oreja izquierda sobresaliendo de sangre, y además de que es muy raro de poder encontrarlo. Aquí se nos plantea una hipótesis donde se nos dice que los animales son inmunes a la infección de la gripe verde, ya que alrededor de todos los mapas, sobre todo en los que son rurales o en áreas boscosas, podríamos escuchar a varios animales a lo lejos, ya sean perros, pájaros, cocodrilos, entre otros, pero a estos solamente los podemos escuchar ya que en ningún momento los podremos ver, pero esto como tal no tiene sentido, ya que se nos dice que los animales no pueden infectarse, esto debido a que muchas enfermedades humanas no son transmitibles a los animales o tienen un efecto diferente en ellos. Esto lo podemos ver en Left 4 Dead con las vacas muertas que encontramos en la campaña Blood Harvest, en la campaña Dark Carnival y en la campaña de los pantanos, lo que implica que la gripe verde es fatal para los animales y no produce cambios de comportamiento como en los infectados comunes y especiales, así que básicamente sería imposible ver a un infectado animal dentro del universo de Left 4 Dead. Esto mismo fue una publicación en Reddit de hace más de 12 años, donde alguien nos decía que si alguien había notado que Zoe tiene 3 manos en el póster de la campaña No Mercy. Esto como tal es algo que no se había descubierto y creo que nadie lo había notado en mucho tiempo, ya que si de verdad vemos y analizamos el póster de esta campaña y vemos a Zoe más de cerca, podemos ver que esta misma tiene 3 manos sosteniendo la pistola, pero esto solamente se trata de un error de diseño en el póster de esta campaña, y la verdad es bastante sorprendente que se hayan tardado más de 12 años en descubrirlo.
Esto es una teoría donde se nos dice que el gobierno de los Estados Unidos está experimentando con armas biológicas para atacar a Países Bajos que se encontraban en guerra con los Estados Unidos, pero en algún punto todo esto se fue al carajo y se salió de control. En la base militar de Milhaven fue el lugar estratégico para la contención, pero todo esto salió mal. En parte este es un resumen de esta teoría, pero en parte la infección de la gripe verde es causada por la cepa GR33N del virus de la rabia. La seda comentó que parece ser un patógeno similar a la rabia, y la designación de la seda del virus como una forma de influenza parece ser no más y nada menos que un encubrimiento para evitar el pánico masivo. Se ha especulado por muchos lados sobre la causa de la infección o si su origen tendrá alguna relevancia o no en la trama del juego. Esto hace referencia al Charrier que se encuentra colgado en el primer capítulo de la campaña Pantanos, donde este mismo está colgado haciendo la pose del logo de Half-Life. El gnomo Chomsky es un gnomo de jardín y un arma improvisada en la campaña Dark Carnival de Left 4 Dead 2. Este mismo hizo su debut en Half-Life 2 episodio 2 de Valve, como el gnomo de jardín. En Left 4 Dead 2 podemos recoger al gnomo Chomsky anotando más de 750 puntos en el minijuego de la galería de tiro del segundo capítulo de la campaña Feria Siniestra. Y este mismo lo tenemos que llevar hasta el último capítulo de esta misma campaña, el concierto, para poder desbloquear el logro El Guardián del Jardín. Actualmente dentro del lore de Left 4 Dead, Bill es actualmente el único superviviente en toda la comunidad, el cual tiene su nombre completo y es confirmado, el cual es William Bill Overbrook. Este mismo lo podemos encontrar en su chaqueta militar y se dirigía a él como señor Overbrook. En la campaña El Sacrificio, Zoe a veces puede gritar William si Bill es atacado por un infectado especial. Aparte de Bill, los únicos personajes cuyos apellidos fueron revelados son los protagonistas introducidos en el Left 4 Dead Survivors o Left 4 Dead japonés. El resultado de malas decisiones como ocultar la gravedad del asunto al pueblo americano y hordas de infectados arrasaron con los centros de evacuación y todos aquellos que se encontraban en ellos. A pesar del uso masivo de trajes hazmat para evitar el contagio, gran parte del personal de la seda se contagió junto a múltiples unidades del ejército y la firma de seguridad contratada, la cual apenas pudo defenderse al estar equipado solamente con porras. Los infectados se movilizaron por el resto de la costa este, tomando casi un tercio del país y estando a punto de convertirse en un problema a nivel internacional, quedando únicamente el puesto de Nueva Orleans, según la información de la agencia, antes de que cayeran sus puestos en Savannah. Ante tal desastre, el gobierno de los Estados Unidos relevó a la seda, o lo que quedaba de ella, de su cargo como principal combatiente contra el virus, y le dio total control a los militares, para que se encargaran de la crisis con todas las medidas necesarias, concluyendo así la intervención de la agencia. Cuando el ejército de los Estados Unidos tomó control de todo esto, se declaró ley marcial. Esto permitió a las Fuerzas Armadas instruir medidas más directas y reaccionarias para contener la amenaza y atacar las zonas invadidas por el país, así como separar a portadores de las personas que no estaban infectadas, asesinar a cualquier persona que se cruce en su camino, enterrar cadáveres en fosas comunes y asesinar a cualquier persona que se ponga enfrente de ellos. Purple Francis es un personaje jugable dentro de Left 4 Dead. Este mismo se parece principalmente al personaje de Francis, pero tiene un tono de piel color púrpura. Era dueño de una fábrica de cervezas de raíz antes del apocalipsis y tenía 3 hijos y una esposa. Purple Francis realmente no muestra mucho carácter fuera de pequeñas conversaciones y reacciones a la muerte de otros supervivientes. A este mismo se le hace referencia en la campaña de Passing por los supervivientes de Left 4 Dead, insinuando que está muerto, lo que luego se demuestra que es cierto en el cómic del Sacrificio. Francis se abstiene de hablar sobre la pérdida del Francis púrpura, dudando en continuar en cualquier conversación sobre él. Nick parece haber sido golpeado duramente por la noticia, lo que implica que tuvieron algún tipo de relación pasada. Los rasgos faciales de Purple Francis son interpretados por Purple Taylor Canox y fue interpretado por Purple Vince Valenzuela. Purple Francis originalmente no estaba destinado para ser un personaje, pero después de que Mark Laidlaw, escritor de la serie de Half-Life, solicitara que lo
incluyeran en el juego, los desarrolladores de Left 4 Dead lo pusieron en el juego, lo que se considera el mejor movimiento de Turtle Rock Studios en ese momento. Al principio, Purple Francis recibió una reacción negativa porque al principio parecía que solamente era un cambio de color de Francis. Después, a un fallo en todas las copias del juego, después de la retirada, Left 4 Dead borraría por completo todo el código que se llamaba Purple Francis, lo que haría que nunca apareciera en el juego, aunque otros supervivientes hacen referencia a él. Todas las copias enviadas en el lanzamiento no contienen este fallo, lo que les permitió ver y jugar como Purple Francis. Sin embargo, el juego fue retirado del mercado durante un tiempo debido a todas las copias que contenían a Purple Francis. El juego fue relanzado sin que Purple Francis estuviera dentro del juego. Y obviamente todo esto es una broma, no se lo vayan a tomar en serio, por favor. Los Ángeles de la Muerte son un grupo de supervivientes que parecen ser bastante exitosos y muy orgullosos de sus logros. A estos mismos los podemos conocer a través de grafitis 2 veces en el juego de Left 4 Dead 1, la primera vez en la campaña Crash Course y por última vez en la campaña de Sacrifice, cada vez dibujando una colección de calaveras personalizadas etiquetadas con los nombres de los miembros. Originalmente había 7 miembros: Brenda, Jerry, Chris, Phil, Sin, Brooke y Jason. Pero durante el transcurso de la semana siguiente reuniendo a un 8º miembro, Jaime, convirtiéndolos en el grupo más grande conocido de supervivientes. Al igual que los supervivientes originales, probablemente comenzaron en el área metropolitana de Filadelfia, ya que en su primer conjunto de grafitis se puede encontrar en el condado de Whitney y en el transcurso de la infección ha viajado a menos hasta el sur de Rayford en Georgia. En el condado de Whitney marcaron 600 marcas de conteo, presumiblemente representando a los infectados que han matado mientras estaban detenidos en ese punto. En Rayford afirman que están despejando caminos para otros supervivientes, matando a todos los infectados que se encuentren, aunque esto no implica si todavía hay número de infectados en ambas campañas, con los que se cruzan otros supervivientes. Su arrogancia no parece ser bien recibida por otros supervivientes. En el condado de Whitney, sus grafitis son comentados por otros supervivientes que escriben "bastardos enfermos" y "el mundo llega a su fin" y están haciendo dibujos. Al parecer son héroes, pero también están enfermos de la cabeza. Este posiblemente sea el easter egg más famoso en todo el mundo de Left 4 Dead, donde en uno de los grafitis podemos encontrar el siguiente mensaje: ¿necesitas una M60? Ven a verme, Crazy Dave, el cual hace referencia al universo de Plantas contra Zombies y al personaje de Crazy Dave, vendiendo armas como si de plantas se trataran. ¿Cuál es su verdadero nombre de Coach? Por muchos lados se ha dicho que su nombre real es Darnell Coleman. Darnell por su actor de modelo facial, Darnell Rice, y Coleman por su actor de voz, Chad Coleman. Pero este nombre como tal no es oficial del propio personaje. Este mismo fue escogido por la propia comunidad de Left 4 Dead. Pero en sí, ¿cuál es su nombre real de Coach? Esto es algo difícil de saber, ya que dentro del juego solamente se le dice, se le menciona y se dirigen a él como Coach. Y este mismo personaje siempre hace referencia a esto diciendo que sus amigos siempre lo llaman Coach. Hasta ahí es como todos los demás supervivientes lo conocen. Pero en cierto punto del juego existe un momento donde Rochelle y Coach tienen una conversación y Rochelle tira esta frase: Okay, Carl. Esto lo diría de forma descriptiva o en forma de burla hacia el personaje, pero como la mayoría de nosotros sabemos, Rochelle es bastante sarcástica, lo cual es difícil saber si este es su nombre real de Coach o solamente es un apodo que esta misma le puso como el que ya tiene. Esta es una teoría de tantas donde se nos dice dónde puede o dónde está o en dónde se encuentra el paradero de un superviviente. En este caso, Bill. La teoría en cuestión nos dice que supuestamente Bill, al final de la campaña del sacrificio, murió, pero en realidad lo que pasó es que fue a parar al infierno o en una parte del limbo, donde su alma estará en una lucha constante para poder salir de ahí, pero en su trayecto hacia la salida estará truncado por una serie de eventos inesperados que truncarán su escape, lo cual lo harán sufrir una y otra vez en el infierno. Ahora, como tal, esta es una teoría que no tiene fundamentos sólidos, ya que la mayor parte de esta teoría fue sacada del tráiler de presentación de Bill en el DLC Left Behind para el videojuego Dead by Daylight, donde al inicio de este tráiler aparece Bill muerto en el final de la campaña del sacrificio y de un momento a otro se teletransporta hacia el purgatorio para pagar todos sus pecados. Si lo tomamos por la parte de Dead by Daylight, pues podríamos decir que sí está en el infierno, pero si lo tomamos por la parte de Left 4 Dead, diríamos que pues está muerto simplemente.
Dentro de los trailers de Left 4 Dead podemos ver a todos los infectados especiales usando sus ataques. En Left 4 Dead 1 podemos ver a la Witch, al Hunter, al Smoker y al Tank. Y en Left 4 Dead 2 podemos ver al Spitter, al Charger, al Smoker, al Tank y al Jockey. Pero a excepción de uno en ambos trailers que no podemos ver de cierta manera cómo funcionan, cómo atacan o cómo son en realidad. Y este mismo es el Boomer. A este no lo podemos ver o encontrar en ambos trailers, pero la cosa está en que estos están ocultos dentro de estos mismos y tenemos que ser buenos observadores para poder dar con ellos. En Left 4 Dead 1 podemos ver al Boomer al inicio cuando los supervivientes aparecen. Cuando estos mismos aparecen y el escenario es iluminado por un rayo, ahí estará la mitad del Boomer reventado tirado en el suelo, y lo verde que recoge Bill y se limpia en la chaqueta de Francis siendo la bilis de este mismo Boomer reventado. Y en Left 4 Dead 2 el Boomer aparece en la sección del elevador donde los supervivientes están bajando. Ahí mismo podemos ver al Boomer entre la multitud de infectados, así que los Boomers sí aparecen dentro de los trailers de Left 4 Dead. La campaña Colo Stream es una de las campañas de ampliación metidas dentro del juego convertidas en oficiales. A esta misma campaña se le ha tratado de dar una conexión entre el lore de las campañas de Left 4 Dead. Muchos apuntan a que esta campaña se conecta con el final de Feria Siniestra y el inicio de los pantanos, para contar qué es lo que pasó entre medio de estas dos campañas. Y otros apuntan a que se conecta con el final de la campaña La Parroquia, supuestamente los militares dejando varados a los supervivientes por ahí, y estos mismos llegando al inicio de la campaña Call Stream y logrando escapar al final del helicóptero. Pero de ser así, igualmente el paradero de los supervivientes se quedaría en la misma incógnita. Esta campaña no es canon dentro del juego, ya que esta misma fue hecha por un creador de campañas independiente para Valve, así que como tal esta campaña no tiene conexión con ninguna otra campaña dentro del juego, solamente es una campaña de ampliación. La base militar de Millhaven es donde llegan los súbditos para ser rescatados por Rescate 9, base de la cual estaba encargado el Mayor Everly. Todos en la base desconocían el verdadero peligro de los infectados especiales, sobre todo el Mayor Everly, que negaba que existiesen, pero el Mayor Mora ya los había visto y sabía que eran muy peligrosos. Este quería derrocar al Mayor Everly por inconvenientes para la seguridad de la base, debido a que él quería proteger portadores para poder estudiarlos con el doctor de la base. El teniente Mora, al amotinarse contra el Mayor Everly, hizo sonar la alarma de la base militar, atrayendo a todos los infectados cercanos, saboteando por completo toda la seguridad de la base y echando a perder las cosas para los militares y los sobrevivientes. Todos sabemos que la mayor parte de la campaña de Left 4 Dead 1 transcurren durante la noche, sin embargo, a excepción del 2, Blood Harvest y Sacrifice, la razón más probable es que esto solamente sea por un tema estético, ya que un escenario nocturno significa que no tienes que detallar los niveles tanto, ya que los jugadores nunca van a ver gran parte del mapa, y puedes hacer un uso más adecuado y eficiente de las luces para obtener imágenes interesantes, ya que eso da un poco más de atmósfera al entorno de los mapas. Pero un problema es que esto podría hacer que las ubicaciones se vean un poco más aburridas y sencillas cuando están en constante oscuridad. Y lo opuesto es un mapa con un entorno diurno, lo que lo haría un poco más detallado al momento de crear el entorno, ya que al hacerlo más visible con luz natural tendría que tener un poco más de interés visual. Mientras que por la parte opuesta, un escenario diurno favorece un poco más el tener que detallar el entorno del mapa para que sea un poco más visiblemente atractivo para el jugador sin que llegue a ser notorio que no se intentó crear una atmósfera adecuada para el tipo de mapa que es. También hay razones canónicas para creer que es porque los sobrevivientes sabían que los infectados especiales, los infectados comunes, también eran más agresivos por el día, por lo que siempre se movían de noche, con la excepción de Blood Harvest y de Sacrifice, ya que no eran lo suficientemente seguros como para quedarse a esperar hasta que amaneciera. Esto incluso se refleja en la mecánica de juego, ya que los infectados comunes te detectan desde aproximadamente 4 veces más lejos en los mapas diurnos, en comparación con los mapas nocturnos, y las witches también alteran su comportamiento según la hora del día. Pero si quieren tener una experiencia de las campañas de Left 4 Dead 1 durante el día, hay varios mods en la workshop. Si nos fijamos bien en la skybox de la campaña No Mercy, al final de esta misma podremos ver ciertos edificios que están poco detallados, y si miramos abajo veremos que no hay nada, solo vacío, lo cual le da una buena estética.
pero originalmente no era así. En las primeras versiones de Left 4 Dead 1, cuando mirábamos hacia abajo podíamos ver un skybox más detallado, donde veíamos los carros, las ambulancias y a los zombies. Pero esto fue cambiado por las limitaciones del juego, ya que tener un modelo así de detallado hacía que ocupara más espacio y que no funcionara bien el juego en computadoras más lentas. Recordemos que Left 4 Dead 1 es de 2008. Esto por muchos lados resuena, que los infectados normales o los comunes se esparcían tan rápido que debido a que la población mundial no tenía en cuenta, no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, ya que la seda les mintió diciendo que solamente era una gripe normal y que no había absolutamente nada de qué preocuparse, la cual al no ser prevenida causó una propagación mucho más extensa. Pero hubo una persona que pensó que todo esto era falso, y recordamos a Mayor Everly, que creía que los infectados especiales eran una mentira, un mito. Cosa curiosa, porque él lo mató a un tank. Esto hace referencia a los lugares vacíos que podemos encontrar en todos los mapas de Left 4 Dead 2. Lugares abandonados, desolados, cuando no hay presencia de infectados comunes ni de ningún tipo de entidad que sea pues un movimiento o algo que tenga algún tipo de vida. Se nota algo turbio, ¿no? Esto normalmente se trata por el tema de que estamos tan acostumbrados a ver ciertos lugares concurridos con muchísimas personas, con movimiento, siempre están activos día, de noche, no importa, y causa algo muy peculiar el ver estos lugares con una soledad bastante inquietante. Pero no solamente hablamos de que la soledad da miedo, sino solamente de que el mapa en sí, vacío, sin ningún tipo de ente, realmente se puede tomar como una atmósfera completamente distinta. Y eso ya lo sabemos. No, Swan Fever no fue la primera campaña que crearon para Left 4 Dead 2. Se puede creer así ya que existe más material de esta campaña en tema de audiovisuales, pero la primera campaña de Left 4 Dead 2 que fue creada para el juego fue La Parroquia. Esta fue la primera de todas y fue la que vimos en los trailers y en los posibles gameplays que sacaron para mostrar un poco cómo era el juego en sí ante el público general que podía ver el juego, ¿no? Pero entonces, Pantanos, Swan Fever, como le gusta decirle, ¿en qué puesto se quedaba? Esta fue la tercera campaña creada para el juego, después de la Feria Siniestra y Hard Rain, o el diluvio. Esta es posiblemente la teoría más grande de todo el universo de Left 4 Dead, ya que es sobre la posible expansión de la gripe verde en el videojuego de Payday, en la misión donde vamos a infiltrarnos al hospital Mercy para poder extraer la sangre de un paciente infectado con un virus desconocido llamado la gripe verde. Un contrato dado por un Vine, ya que este fue infectado con ese virus y necesitaba esa sangre para poder hacer una cura. El equipo logra infiltrarse en el hospital, conseguir tener todo bajo control, saber quién es el paciente al que hay que extraerle esa sangre, para así después de escapar con la sangre, llegando el ejército y junto con la policía bombardeando el hospital Mercy. Y al abrirse nuestros compañeros del Payday y entregar su contrato a su comprador, se liberó la gripe verde en el mundo y valió todo a chota. Como tal, es una teoría bastante sólida, ya que tiene bases y fundamentos, trama y una forma de saber cómo es posible todo, y le da una perspectiva diferente a la infección. Por bastante tiempo se consideró canon hasta que los de Overkill, que es la empresa dueña, bueno, directora de Payday en general, salieron a decir que esto solamente es un homenaje al juego de Left 4 Dead 2. Así que se tumbó todo se cayó. El Midwall es un infectado el cual fue eliminado de la versión final del juego. Tiene al menos 4 zombies de altura, lo que haría que el muro de carne tuviera aproximadamente 23,6 pies de altura, según la Wikipedia. Parece que este tipo de infectado tiene que haber sido modificado, ya que ningún humano normal puede llegar a ser tan alto. Sin embargo, teniendo en cuenta el peso, bueno, digamos que pesaría más o menos 1 tonelada, lo que podría causar problemas canónicamente. Si miras la cabeza, puedes ver sangre en su boca, lo que sugiere que probablemente cometa
canibalismo con infectados y también con zombies. Si ves el estómago puedes ver que parece que sus órganos están a punto de explotar, lo cual está muy desagradable, y cuando muriese posiblemente tendría la mecánica similar al Boomer, ya que pues explotando, bañando a todo lo que esté a su alrededor con kilos y kilos de, no sé, caca. No, perdón, el punto. Si nos fijamos en los infectados que contiene, parece estar sin cabeza, como si hubieran sido devorados por un muro de carne muy hambriento, lo que demuestra que el punto anterior sobre el canibalismo tiene una base. Se sabe que el Midwell fue planeado para Left 4 Dead 2, pero también habría estado en el Left 4 Dead 1 dentro de la campaña Blood Harvest. Los ataques más probables que tendría el muro de carne serían lanzar infectados o zombies. Sin embargo, esto podría entrar en conflicto con el tank, ya que el tank también puede lanzar rocas y elementos del mapa. La mayoría de la comunidad sabe quién es Komchik. Este man, un youtuber ruso que se dedica a hacer videos de retos como sin recibir daño, pase campañas en experto, sin daño, sin contraataques, incluso con el modo versus X, ¿no? Si analizamos sus videos y jugadas, podríamos decir que es un jugador muy bueno, bastante respetable. Pero en el año 2020, el usuario Jace acusó a Komchik de usar hacks para sus videos. A lo largo del video, Jace argumenta que, pesado la popularidad de Komchik, sus habilidades en el juego son deficientes y ha incurrido en prácticas cuestionables, como hacer trampa y manipular el contenido de lo que produce. Utilizando una combinación de análisis de videos y testimonios de la comunidad, Jace expone las razones por las cuales Komchik ha ganado una reputación negativa. Los jugadores experimentados lo critican bastante, ya que se centran mucho en que le falta habilidad para jugar a Komchik, y también que tiene un comportamiento bastante engañoso y lo emplea bastante. Jace es un reconocido administrador y miembro activo de la comunidad de Left 4 Dead 2. Presenta un análisis exhaustivo sobre Helm's Deep Reborn, un mapa popular basado en la película El Señor de los Anillos, con más de 1 millón de suscriptores en Steam. El mapa ha generado tanta admiración como críticas. Jace, con experiencia previa en pruebas beta de videojuegos, aborda los problemas de diseño y la controversia en torno a la censura de comentarios negativos. Sirius Samurai, su metodología se basa en una revisión crítica y constructiva, apuntando a mejorar la experiencia del jugador al integrar en la comunidad. Helm's Deep Reborn se lanzó en 2013 y ha acumulado más de 1,1 millones de suscriptores, convirtiéndose en el mod más popular de la workshop de Left 4 Dead 2. Sin embargo, a pesar de su popularidad, Jace argumenta que la calidad del mapa no cumple con las expectativas de la comunidad. Este tema es bastante complicado de encontrar actualmente, ya que en un cierto punto llegó a poderse encontrar dentro de la workshop contenido bastante peculiar, debido a que hablamos de gore y de PC al revés. Sí, eso. Estos mismos son raros y muy complicados de encontrar. Creo que actualmente ya no existen dentro de la workshop, pero en su momento llegó a ser parte de la columna de mods que existían dentro de todo ese aglomerado de mods de comunidad y vainas de gente que lamentablemente, pues, al formar parte de la comunidad no sabemos realmente quién está dentro de nuestra comunidad, así que es muy complicado de encontrar las responsabilidades acerca de estas cosas que llegaban a pasar en algún punto. La palanca dorada fue añadida por primera vez en la The Last Stand Update como una forma de agregarle un easter egg nuevo al juego, y para conseguirla teníamos que jugar las campañas del faro y dirigirnos hasta la casa, después al puente y luego ir a la parte de atrás de la casa y comenzar a golpear la puerta, un total de 22 veces, va a ser exacto, para acto seguido romper la puerta, acercarnos al teclado, conseguir la palanca de oro. Esta misma no tenía ningún valor, solamente era el uso especial de una palanca común y corriente de toda la vida, solamente que esta era de color dorado. Con esta palanca podemos conseguir un logro dentro del juego que trata de conseguir 22 palancas de oro esparcidas a través de todos los mapas de supervivencia de Left 4 Dead 1. El logro se llama Golden Freeman, y en el canal de Kindy hay un video de hecho de cómo conseguir todas las palancas para ese logro, así que vayan a verlo si es que quieren conseguir el logro o porque no saben dónde están las palancas ubicadas. Más fácil, ven el video, sigue la guía y listo.
El estilo de vida determina cómo se convierte un infectado especial. Esto, supuestamente, por el estilo de vida que tenían los especiales en su vida pasada. Por ejemplo, el boomer con su obesidad podía decirse que era una persona con altos índices de obesidad y se terminó infectando y transformándose en eso. El tank podría decirse que era una persona adicta a los estupefacientes, ya sean drogas que modificaban, ya saben qué tipo de drogas, no sé si es posible decirlo en YouTube, pero ya saben qué tipo de drogas hacen que crezca una masa muscular exagerada. La Spitter era una señorita muy interesante. La Witch tenía factores depresivos, por así decirlo. El Hunter era adicto a cosas cochinas de la calle. El Yokite está cabrón porque ese man probablemente tenía una vida muy peculiar, porque no sé, medir 1.30 y pasear por la calle debe ser ya de por sí un riesgo para cualquier persona normal, pero eso es algo que determina en qué infectados se convertirán. Posiblemente es posible que todo eso solamente sea una forma de explicar el lore, que realmente no explican el por qué es que llegan a transformarse en esas madres, pero ok. En la segunda parte de la campaña Harrain sabemos que es una de las partes más complicadas del juego. Esto debido a que aparecen una gran cantidad de witches, por lo general entre 10 o 15 dependiendo de la dificultad, pero el por qué es bastante interesante. En el lore de las witches se nos dice que estas mismas están en un lugar debido a que se sienten atraídas por el azúcar de la zona, ya que en este lugar hay una gran cantidad de azúcar. Por eso las witches se asientan y se quedan en ese lugar estancadas por el tema de que el entorno pues, se generaría que es como un aura un poco dulce, un poco el olor a azúcar, ¿sabes cómo huele el azúcar refinada, no? O sea, ese tipo de olor. Pero la razón más coherente es que no está dicha realmente. En sí puede ser una razón o puede ser otra, pero realmente no es algo que se pueda explicar. Esta es una teoría la cual nos dice que los militares bombardearon el aeropuerto de la campaña de Dire en un intento desesperado de contener la infección de la gripe verde, pero además de eso, de controlar las entradas y salidas de aviones con personas a bordo, también como derribar aviones con personas infectadas o no infectadas, asesinar a todos los infectados y mantener a las personas en espera de ayuda, la cual nunca llegó. Pero esto de bombardear el aeropuerto es verdaderamente algo que nos deja pensando en que realmente las medidas de seguridad más altas de la seda eran automáticamente considerar una orden marcial de aniquilación completamente total a cualquier poblador del mundo en general. Así que estaban cabrones. La Witch tuvo una versión hombre dentro del juego, una versión masculina, pero no es como te lo imaginas. Durante las primeras etapas del juego se nos compartió un infectado especial, el cual, eliminado una vez del juego, se llegó a llamar Klaus. Este infectado era una reinvención de la Witch, pero siendo su versión masculina del juego. Con diferencias muy marcadas, la apariencia de Klaus era similar a la de The Midwall, tiene garras similares a The Witch, la criatura es extremadamente rápida y silenciosa, podría colgarse de los techos esperando a que pase un Surbi solito, ahí separa el grupo, luego secuestraría a la persona o al sobreviviente, huiría rápidamente retirándose detrás de una cubierta de algún escondite de X, no sé, en la que comenzará a destrozar a su víctima utilizando las grandes garras de forma similar a las del Hunter. La criatura había enseñado a los jugadores a mantenerse juntos y vigilar los tejados para asegurarse de que una garra no se llevara a un jugador. Esto sinceramente no es ninguna sorpresa, ya que todos sabemos que los bots de Left 4 Dead son, creo que la cúspide de la IA. Son la cúspide de la creación de la humanidad en ámbitos de inteligencia artificial, llegando a sobreexplotar las magnitudes del motor que utilizaron para crear la inteligencia artificial de estos individuos poligonales creados en Source. Ya hablando en serio, si alguien no entendió el sarcasmo de mi comentario, bueno, el tema es que Valve hizo una inteligencia artificial que sí, es competente, pero no suficientemente atenta para no asegurarte que va a fallar y se va a poner como una estúpida en ciertas cosas.
esta es una de las teorías poco conocidas del universo de Left 4 Dead y una incógnita bastante grande. ¿Cómo demonios sabía Bill que la witch era peligrosa? Muchas teorías han rondado a través de esto. Lo más común es que por su experiencia militar le enseñaron en esas situaciones a que deben estar alerta al enemigo. Otras dicen que después de salir del hospital Mercy, en su parte del cómic, en el camino a su casa se topó con una chica llorando. Esta, al querer ayudarla, la terminó atacando. La mató con mucho esfuerzo. Una donde nos dice que si analizamos la chaqueta militar de Bill por la espalda, podemos ver que tiene unas grandes marcas de un arañazo, unas garras quizá, ya que esto podría tratarse de que Bill tuvo encuentros muy cercanos con algunas otras witches en el transcurso de encontrarse con sus compañeros actuales, que son posiblemente nuestro veterano de guerra se enfrentó a varias witches él solito, así es, el croneo es real, señores. ¿Qué hacían los sobrevivientes antes de todo esto? Esto es algo bastante conocido por la mayoría de nosotros. Bill era un veterano de guerra, Francis era un motociclista que valía, bueno, digamos que le estaba yendo un poquito de la guayaba, ¿no? En la vida en general. Zoe era universitaria y estaba en la uni estudiando cine, así es, era de esas. Luis era un jobber, era un trabajador, era un oficinista simple. Coach era un entrenador de fútbol americano en una escuela secundaria. Ellis era un mecánico que vivía su vida acá bien chill. Rochelle era una reportera, la cual buscaba una oportunidad en el medio. Pero mientras era una becaria que preparaba y llevaba cafés, su jefe le dijo: ¿puedes ir a cubrir este desmadre? Ella le dijo: ya sí, hay que cubrir el desmadre. Y fue a cubrir el desmadre con con su compañero. Y ahí valió más esto. Y Nick era, pues, ya saben que era básicamente un miembro del PAYG. No, mentira, pues era un man que estafaba cosas porque se metió en pedos con casinos y chingadera y media, así que pues por eso pues, valió gorro y lo llevaron a la cárcel, XD. Se estaba trabajando en una tercera campaña desarrollada por Valve, que estaba destinada a ser un vínculo con la película de terror de 2012 de Cabin in the Woods. Quien no la haya visto está bien god, véanla. Debido a que los retrasos de la película y las dificultades financieras no ayudaban mucho, digamos, a la compañía, pues la campaña terminó siendo pues basura, así que adiós, se acabó. Según Ches Felicek, esa madre, guionista de Left 4 Dead 2, tanto Joss Whedon como Drew Goddard se acercaron a Valve después de jugar el juego y les presentaron la idea de crear una campaña basada en la película. Su premisa: Goddard declaró en un Reddit que los jugadores podían entrar a la cabina e incluso caminar por las instalaciones y luchar contra los monstruos que aparecen en la película. The Cabin in the Woods fue planeada originalmente para ser distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer, programada para su estreno el 5 de febrero de 2010, pero la película se retrasó un año completo debido a que los planes para convertir la película a 3D junto con las continuas luchas financieras de MGM. Sin embargo, el 17 de junio MGM anunció que la película se retrasaba indefinidamente una vez más, como resultado de las deudas del estudio, lo que llevó su bancarrota del capítulo 11 el 3 de noviembre de 2010. Con la película archivada indefinidamente, Valve canceló silenciosamente la campaña de Left 4 Dead 2. Puede salir la bancarrota del estudio. MGM anunció en marzo de 2011 que iba a vender la película a otro estudio. Lionsgate terminó comprando esa madre, ¿sí? Que finalmente se estrenó en el 13 de abril de 2012 con críticas positivas. A pesar de la cancelación del DLC de The Cabin in the Woods, los infectados de los juegos de Left 4 Dead terminaron haciendo un cameo en la película. Durante la escena climática de la censura, este huevo de Pascua se convirtió en un importante tema de conversación en el ama de Reddit de Drew Goddard, celebrando más tarde este año, donde el director confirmó la existencia del DLC, aparte de las premisas de la campaña, se puede decir. Hasta la fecha no han apreciado ningún tipo de imagen de la campaña en ningún lado. Parece que solamente es como un mito que dijeron para quedar bien.
Y bueno chicos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Recuerden que ustedes aquí en los comentarios pueden comentar algún misterio, secreto o curiosidad que tengan acerca de Left 4 Dead, corregir alguna de las cosas que dijimos en el video acerca de las curiosidades de Left 4 Dead, o simplemente si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho este video chicos, recuerden que si les gustó les agradecería mucho que le dejaran su like en este video, y sobre todo, que se suscribieran al canal, ya que si se suscriben y dejan su like, se los agradeceré demasiado. También como agradecerle a Saxtilo por querer colaborar conmigo en este video, así también como agradecerle a Black por haber ayudado a juntar información para la realización de este video. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias a los miembros del canal, a todos. Y ahora sí nos vemos con un nuevo video que posiblemente será en unos días o cuando yo pueda, pero seguiremos con los YouTube Shorts. Nos vemos, adiós.